Hola, hola chicas. La profe. Profe, Listo, bueno, entonces vamos entonces a continuar con la presentación, entonces hasta donde íbamos. Entonces estábamos hablando entonces de esas transformaciones que generó la revolución industrial. Entonces dice que esas transformaciones influenciaron entonces en el ámbito de la educación y la evolución del concepto de educación social, que ahorita entonces lo vamos a mirar desde otras ópticas, desde otros autores, ¿sí? Porque entonces se generaron, cuando esas transformaciones entonces hicieron que los sistemas educativos se convirtieran en mecanismos de socialización secundaria y fueron reemplazando entonces las funciones que eran ejercidas por las instituciones sociales y las familias, ¿sí? Porque acuérdense que ya el Estado empezó pues, como a preocuparse por eso y a generar otros procesos pues para atender a las personas, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, para la época de la revolución industrial, entonces relacionamos el concepto de la educación con la escolarización, que acuérdense que ya eso lo habíamos hablado un poquito en términos de Freire, pues como lo que habíamos visto con el tema de la educación popular, ¿se acuerdan? ¿Quién nos quiere contar un poquito qué habíamos había visto de Freire con la educación popular? Hola niñas, ¿están? sí, profe. Bueno, ¿quién me quiere contar qué recuerdan de Sí, la educación popular que habíamos visto de Freire, con la escolarización, de a una? Ninguna se acuerda, muchachas. Chicas, ninguna se acuerda. Escucho cucuyos. Bueno, me extraña que ninguna se acuerde porque acuérdense, chicas, que eso es muy importante para ustedes. Ahí sí les voy a llamar la atención porque ustedes trabajan y van a trabajar con esto de la educación popular. Entonces es re importante que no se graben únicamente la teoría, sino que lo comprendan. En la medida en que lo comprendan y lo interioricen, pues lo van a poder trabajar con las comunidades. Así que ahí jaloncito de orejas. Recuerden entonces, muchachos, que cuando hablábamos de la educación popular, que se empezó a popularizar entonces ya después del siglo XIX, hablábamos de que esa educación popular incluía el ofrecer acceso a la educación, a la cultura, a alfabetizarnos en la escolarización formal e informal a las personas que básicamente no tenían recursos, ¿cierto? O a jóvenes y adultos excluidos, porque entonces la escuela estaba determinada únicamente para los niños, pero hay personas o había personas y hay personas todavía que no han podido como acceder a esos términos de la educación. Entonces, desde ahí la educación popular que empezó a alfabetizar a estas personas, empezó a alfabetizar a adultos, empezó a alfabetizar a personas que lo veíamos en clases pasadas, de pronto habían terminado su periodo laboral, pero cuando o habían trabajado mucho tiempo en empresas y como obreros y resulta que mañana los echaban y cuando iban a mirar, esta persona no tenía capacidades para vivir en la sociedad porque no sabía leer, porque no sabía escribir, entonces no iba a tener herramientas para vivir en sociedad. Entonces a raíz de ahí fue que se empezó a trabajar todo el tema de la educación popular. ¿Todas me están escuchando? Sí, profe. Todas, listo, todas están conectadas. Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a volver a compartir entonces la pantalla y vamos a hablar entonces de la tercera etapa de ese proceso de la evolución. Entonces hablábamos del intervencionismo estatal.
Entonces, veníamos de la revolución industrial y pasamos al intervencionismo entonces estatal, donde entonces se caracterizó por el surgimiento de nuevos movimientos sociales, ¿sí? Que se crearon por esas nuevas Profe, clases. profe, Sí, la pantalla se quedó en negro, no se ve la... Ah, ya, ya. ya saben. Listo, Ya tranquilas, sí, no se sí, sí. preocupen que si está en negro, igual yo lo voy hablando, ustedes no se vayan a preocupar, listo. Recuerden que entonces en la etapa pasada, como entonces se generaron los procesos de industrialización, se crearon nuevas clases sociales, ¿sí? Habían obreros, habían proletarios, entonces estas nuevas clases sociales generaron nuevos movimientos sociales, ¿sí? Y se crearon grupos socialistas, organizaciones obreras de resistencia y de socorro, y sí que luego tomaron fuerza en lo que hoy conocemos como los sindicatos de trabajadores, ¿sí? En ese último tercio del siglo XIX, a raíz del surgimiento de esos grupos sociales, de esos sindicatos, se unió también pues como el hecho del triunfo de la Revolución Soviética para la época, se empezaron a crear unos conceptos que hoy por hoy los trabajamos mucho los que somos sociales. Entre ellos entonces, ¿cuáles están? Esta es la cuestión social. Entonces, para el momento, cuando se hablaba de cuestión social, se hablaba de, un momentico, gracias, mamá. Se hablaba entonces que era entendida como el conflicto de clases en Europa, creando diferentes formas de reclamación entre los grupos obreros. Entonces, aquí me acaba de traer el tiempo, voy a tomar un poquito, qué pena con ustedes. Entonces, cuando en esa época hablábamos de cuestión social, era ese conflicto de clases que se daba en Europa, ¿listo? Y que generaba diferentes formas de reclamación de los grupos obreros. Luego pasamos entonces a hablar del concepto de defensa social. Entonces, ¿qué era la defensa social? El concepto nace con la decisión que tomaron los grupos burgueses para reclamar sus derechos en la forma represiva, o sea, en la forma de la guerra, ¿sí? Y hubo otro grupo de burgueses que no les gustó mucho el asunto, entonces la defensa social era la forma de reclamar los derechos, pero de forma agresiva, ¿sí? Por la vía de la represión. Y había otro grupo de burgueses que decían, no, o sea, está bien que reclamemos, pero no de esa manera, entonces ahí tenemos que crear otras maneras, ¿sí? Y las otras maneras eran creando y adaptando estructuras políticas y sociales para esos tiempos. A eso se le conoce entonces como la reforma social. Entonces, defensa social, vía represiva, reforma social, la vía política, ¿listo? Y también finalmente pues hablábamos del Estado social, que entonces ya para ese momento se hablaba que el objetivo era asegurar los nuevos derechos individuales ligados a los derechos sociales. O sea, como había tanta guerra, había tanto conflicto, pues el Estado tuvo que intervenir y se generaron entonces un aseguramiento de los derechos individuales y sociales para las personas, ¿cierto? Entonces el Estado tenía pues que intervenir permitiendo el desarrollo pleno de los derechos de los ciudadanos como tal. Vamos bien hasta ahí. Chicas. Sí, profe. Sí, profe. Ok, permítanme un momentico, voy a apagar acá la luz, que ya salió el sol. Muy bien, entonces la cuarta etapa que tenemos acá es entonces el inicio del estado de bienestar, que creo que todos hemos escuchado de este concepto de una u otra manera. Entonces ese estado de bienestar ya se da para 1945, que acuerden que le hemos hablado en el transcurso de todas estas clases, y fue cuando, pues, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial fue importante por muchas cosas, entre otras, porque entonces se empezó a hablar del concepto de la planeación, porque se empezó a hablar del concepto de desarrollo, porque entonces trabajábamos el asunto de los países desarrollados y subdesarrollados, y que eso nos determina los modos y formas de vida que tenemos en la actualidad, y entre esas y tantas cosas se creó entonces el concepto de estado de bienestar, ¿sí?
¿Por qué se caracterizó entonces ese estado de bienestar? Se caracterizó porque entonces había una inversión que hicieron los empresarios y los trabajadores y el Estado para afrontar esos procesos de reconstrucción mundial que implicaba la posguerra. Entonces, acuérdense, quedamos con unos países devastados, quedamos con unos países con unos problemas muy grandes en cuanto a términos económicos y financieros, y entonces eso generó que hubiera pobreza como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Pues se tuvieron que juntar todo el mundo, se tuvo que juntar los trabajadores, los empresarios, el Estado para poder reconstruir, porque era un asunto también desde la sobrevivencia, ¿sí? El Estado jugó un rol muy importante entonces de protección hacia los ciudadanos y empezó a aplicar el concepto de la igualdad de oportunidades y de la aceptación de la responsabilidad pública hacia situaciones de desprotección que se presentaran, como por ejemplo el empleo, el desempleo o las condiciones de pobreza, pues como otras. Esta tuvo también varias características. Esa época, en 1945, tuvo diferentes características, como cuáles. Entonces se dio un proceso acelerado de industrialización y desarrollo tecnológico porque necesitábamos avanzar para poder reconstruir, pues, como los países. Se dio el nacimiento del concepto de la sociedad postindustrial, o sea, sociedades post-empresas, que se fue la que se dio por el avanzado desarrollo industrial presente, pues, como en la época, y se dio, y producto de la aceleración, pues, de ese proceso de las sociedades postindustriales, se dio paso a la sociedad de la información o del conocimiento, que es muy la que tenemos arraigada pues, en estos días, en estos contextos, y es donde la tecnología cobra un poder importante. ¿Por qué? Porque entonces, cuando nosotros juntamos la tecnología con lo financiero, pues entonces, digámoslo así, se generan esos procesos productivos, como lo estaba diciendo ahorita, donde entonces todo lo financiero está por lo productivo. Entonces se crea el computador. ¿Qué hace el computador? Generar entonces unos avances en el desarrollo de la comunicación. Se crea el celular, se crean las máquinas. Todos los días empezamos a crear máquinas que nos hacen los procesos más rápidos dentro de las empresas, con el grave problema que reemplaza personas. Pero digamos, en el término de las empresas, pues eso hace que se generen procesos más rápidos y que yo pueda avanzar en la industria y pueda generar, digamos, empleo, pero sobre todo productividad y riqueza. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, a raíz entonces de este estado benefactor, entonces, aparecen aspectos en la educación social, como la integración educativa en la infancia marginada. Entonces se atienden pues los niños como en ese aspecto, se trabaja la prevención de las drogas, se trabaja el asunto de la asistencia socioeducativa, y entonces vemos entonces dos vertientes también que podemos trabajar en este aspecto, y es la que dirige la intervención educativa general con el fin de que los individuos desarrollen una socialización lo mejor posible, o sea, que todos podamos socializarnos y convivir, y la otra es que se genera la participación comunitaria, contribuyendo pues a la integración de las personas. Terminadas entonces las etapas del concepto de la evolución, entonces pasamos a las definiciones de educación social, que también las habíamos visto pues un poquito como en la clase pasada. Entonces habíamos hablado que para los españoles la educación social tenía entonces estas dos vertientes, que fue la que les acabé de decir, la que tiene que ver entonces con la convivencia y con la participación comunitaria pues como tal. Esto lo escribieron en el año 2010. Pero para Mondragón y para Guizot, la educación social se entiende como la educación en y para la vida pública. O sea, volvemos y retomamos lo que habíamos visto inicialmente en los conceptos,
que se habilita en el convivir en espacio de relación, discusión y debate en el que todos construimos en nosotros. O sea, no solamente es, pues, es vivir y aprender las reglas, sino que esas discusiones nos permitan crear nuevas reglas de convivencia y que nos permitan vivir. Entonces generamos los códigos de conducta o de vida como tal. La educación entonces cumple con dos propósitos educativos que podríamos mirar entonces, que sería incentivar el papel educador en la sociedad, o sea, hacia una sociedad educadora, e incrementar las posibilidades socializadoras de la educación por medio de la optimización de las redes y de los agentes destinados. Y acá entonces pasaríamos a mirar los ámbitos de la educación social como tal. Entonces estamos hablando de que existen varios ámbitos, de que están tres grandes ámbitos, que entonces ¿cuáles son? La animación sociocultural, la educación a lo largo de la vida y la educación social especializada. Vamos entonces a empezar a mirar cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Estoy muy emocionada. No, profe, va bien. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, en la educación social especializada, hablamos de la educación con personas en dificultades sociales. Esto lo habíamos visto de una manera un poco más desglosada en la clase pasada, sino que lo quise tomar desde aquí porque me parece que es más sintética, por decirlo de alguna manera. Pero igual ahorita retomamos los nombres como para que lo tengan en cuenta las que estuvieron en la clase pasada. ¿Listo? Entonces aquí hablamos de educación con personas en dificultades sociales, a que tuvieron dificultades de desamparo, de inasistencia social, de migración, de exclusión, todo esto. Con estas personas entonces se trataba también con personas en situación de conflicto social, que era lo que llamábamos en la clase pasada pues como los inadaptados o personas con problemas de adaptación social, como le habíamos también hablado, pues como esto, y personas en situación de riesgo social, como era la inaccesibilidad, la miseria, la pobreza, pues como tal, y que no tuvieran como ese proceso. Entonces ahí eso fue una de las etapas de la educación social especializada, que era para estas personas que básicamente no podían estar en la escuela, ¿sí? Que no tenían el acceso a la escuela y que había que enseñarles una forma de alfabetización diferente. Está también entonces el proceso de socialización, que lo vamos a mirar entonces. El término fue aceptado en el diccionario de Oxford en 1828, donde traducía como socialicé, o el que deriva de la socialización, socialization, como dice acá, y es la relación con el uso de este concepto. Se han predominado tres tendencias teóricas. Entonces, ¿cuáles son las tres tendencias teóricas alrededor del concepto de socialización? La primera es la estructural funcionalismo, que eso lo habla un autor que se llama Talcott Parsons, que Talcott Parsons dice entonces que se entiende dentro del marco general de la concepción de la acción social, y dice que concibe el proceso socializador como la posibilidad de interacción de normas y valores aceptados por un sistema social, y la consolidación y aceptación de los roles. Ustedes miren que no es nada fuera de lo que ya hemos hablado pues anteriormente. La segunda es la teoría del interaccionismo simbólico, que la habla Mead y explica la realidad como un conjunto simbólico y se guía por una especie de conductismo social, o sea, de normas sociales simbolizadas por el lenguaje. Y la tercera es la teoría apuntada a los roles. También la trabaja el mismo autor Mead y Moreno y Linton, y que habla entonces posteriormente de la tesis de los homos sociológicos, que ya pues tendríamos otra clase pues como para trabajar pues como estas teorías. También acá, yo creo que me van a dejar de ver la pantalla un momentico, también acá entonces había otro autor que se llama pues Fermoso, y Fermoso también nos habla entonces de que la socialización
puede definirse, pues apunta a que la socialización se define como ese proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, ¿sí? Donde entonces aprendemos pautas, aprendemos costumbres, aprendemos reglas, aprendemos valores y las ponemos en función de esa comunidad, donde creamos entonces una cultura por medio del lenguaje, ¿sí? ¿Todos me están escuchando? Chicas, las dormí. Sí, profe. A ¿No se veces se le durmieron? Profe. escucha como, a veces se le escucha como así, como medio, Medio como si cortadito. tuviera una interrupción. Pero sí, como Sí, si fuera es el más, internet, porque igual más el usted no se internet. está viendo, usted se congela la imagen suya, pero igual la escuchamos un poquito. Ok, debe ser el internet, porque se está conectando mucha gente al mismo tiempo, entonces debe ser el internet. Fermoso, entonces, nos habla de que hay unas teorías también de la socialización, ¿cierto? Él menciona que son 7 teorías, yo solamente las voy a mencionar. Entonces, la una es donde habla de la socialización como aprendizaje social, donde entonces esta constituye un proceso secundario determinado por el ambiente, donde el sujeto entonces va ampliando la red de relaciones, encontrando sucesivamente, pues, o sea, la red de relaciones se van pasando de la madre al hijo, del cuidador, del maestro, y se asignan papeles, pues, para satisfacer las necesidades básicas. También tenemos una socialización como subordinación a los impulsos, donde eso es más desde la teoría psicológica, ¿sí? Y donde nos habla entonces que hay una teoría del vínculo social y que se forma la razón de la asociación de la satisfacción producida por las personas, ¿sí? O la satisfacción que las personas generan en la sociedad, ¿sí? Esto se radica también entonces en la interiorización de las normas. O sea, como yo interiorizo, genera unos procesos de satisfacción y yo los pongo luego al servicio, pues, como de la sociedad. Hay otra teoría que también habla Fermoso de la socialización como transformación cognitiva de la información. Lo que genera esto es que el hombre organiza el medio y transforma el mundo. O sea, yo aprendo, organizo y genero procesos de transformación, pues como hacia el mundo. Y lo que hago es aprender a resolver problemas como tal. La cuarta teoría de la que nos habla Fermoso es la socialización como fenómeno de un sistema estructural y funcional, que él vuelve y él retoma pues a Parsons como tal, y dice que la socialización es una interiorización e integración de los procesos vitales de vida. También hablamos entonces de la socialización como interacción social, que entonces habla entonces de que entonces por medio de las formas en que vivimos, pues vamos socializando y vamos aprendiendo. Y pues las dos últimas serían la socialización como identidad del yo y la competencia comunicativa, que esto lo habla Habermas y Frankfurt y la Escuela de Frankfurt, donde explican que la socialización es un proceso dialéctico histórico, o sea, porque vengo de aprendizajes anteriores, antiguos, los traigo hasta acá, genero y continúo hacia el futuro, ¿sí? Donde la formación del sujeto son muy importantes porque son los que son donde se crean el lenguaje y los procesos de interacción. Y el final pues sería la socialización como proceso de producción, que lo trabaja Lorenzo Vicuno, donde entonces para Lorenzo la socialización es un proceso natural y una historia social simultánea, o sea, no se sale nada de lo que hemos hablado de los otros autores, y dice que entonces viene condicionada por la naturaleza interna, o sea, lo que yo genero como persona, ¿sí? Hasta aquí entonces vemos a Fermoso pues como tal. Vuelven a ver la pantallita mía. Chicas. Sí, profe. Sí. Sí, señor. Sí, Yo profe. no, las estoy congeladas. ¿Está congelada todavía?
Ah, a usted no la vemos, vemos desde la pantalla de las diapositivas. Por eso. Si eso que no me van a mí lo de menos, Sí, yo sí. lo que Parece me importa es que doblada vean la todavía. pantalla. No, sí, la de las diapositivas sí se está viendo. Sí, Ok, la de perfecto. diapositiva, por eso sí se está bien, pues la otra no. Ah, listo, no, pues eso que me vean a mí no me preocupen. Entonces, listo. Entonces, ya entonces vamos a mirar cómo entonces relacionamos ese proceso de socialización y de educación social como tal. Entonces, aquí tenemos que hay unos 4 procesos o 4 agentes grandes de socialización. Entonces, digamos que el primero es el grupo de pares generados desde la familia, desde la escuela, desde el vecindario, que se convierten en el escenario de múltiples aprendizajes sociales, como ya habíamos hablado pues de manera anterior, y cumple funciones de reforzamiento de lo social y el apoyo y la ayuda a ejercer liderazgos. Y son ejercicios terapéuticos pues, porque vamos aprendiendo, entonces uno todos los días aprende y reaprende desde la sociedad, desde la casa. El segundo agente sería el trabajo, ¿sí? El trabajo constituye el escenario de socialización laboral, se entiende como el proceso por el cual se toma conciencia del yo profesional, en el primero es el yo personal, en el segundo es el yo profesional, y de la identificación con el desempeño que yo hago, ¿sí? Y se aprende a trabajar competitivamente y se aprenden los roles y funciones a desempeñar. El tercero sería los medios de comunicación, porque los medios de comunicación también son un agente socializador que son unidireccionales, ¿sí? Están sesgados ideológicamente porque el medio de comunicación muestra también lo que el dueño o el grupo político que está conformado. Por eso es bueno uno ver noticieros independientes, porque van a mostrar una realidad un poco más contextualizada que la que vimos normalmente, ¿sí? Y generan pasividad a quien recibe los mensajes, porque también los medios de comunicación están llamados a no difundir el pánico, sino a generar por medio de la información un conocimiento que yo pueda estar tranquilo, que pueda confiar y que pueda seguir viviendo pues en sociedad y no me vaya y me suicide pues, por cualquier cosa, ¿listo? Y el cuarto es entonces la iglesia, porque entonces por medio de las creencias religiosas también tenemos unas pautas de trabajo y de generación de cultura, ¿sí? A las iglesias se tienen diferentes denominaciones y generan agentes socializadores. De hecho, la iglesia es muy influyente en el hecho, por ejemplo, de los trabajos, es influyente en el hecho de cómo moldear la sociedad, es influyente en el tema de cómo educamos en casa, ¿sí? Porque depende de cómo nos eduquen en la iglesia, pues nosotros también infundimos a nuestros hijos. Chicas, vamos bien hasta acá. Sí, profe. Bien, entonces, como habíamos hablado entonces, en clase habíamos hablado que para Tiana habían unos ámbitos de la educación que son, o sea, son los que les voy a leer acá, solamente se los voy a leer, es lo mismo que acabamos de ver en las 4 pasadas, ¿listo? Entonces, para las que decía tiene que habíamos visto en clase, entonces la primera era la educación para personas adultas, que fue lo que vimos en la primera parte, que entonces incluía la educación pues no formal, la inserción a personas con dificultades sociales o con alguna discapacidad y la acción socioeducativa como tal. ¿Se acuerdan de que las habíamos visto en clase? Pues las que fueron. Niñas. Las que, profe, que no la Profe. escuché muy bien. Que se acuerdan que esas últimas que les mencioné eran las que habíamos visto en clase, que un poco pues se ven desde ahí. Ah, sí. Muy bien. Bueno, chicas, entonces vamos a hacer lo siguiente. El tema va hasta acá, que era el repaso. El tema que sigue es
el tema de las opciones metodológicas desde la pedagogía social y crítica comunitaria. Entonces, ¿qué pasa? Yo creé un documento para ustedes con la explicación de ese tema, ¿sí? O sea, está escrito en mis palabras, tal cual como si yo se los fuera a leer a ustedes en este momento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo se los voy a mandar a ustedes al correo electrónico ese documento, les voy a mandar un documento completo. La primera parte del documento fue la clase que acabamos de ver, y la segunda parte del documento es la que ustedes van a leer. ¿Listo? A raíz de lo que vimos hoy, más lo que ustedes van a leer, que van a tener el apoyo teórico, van a generar un taller que yo ya tenía pronosticado para esto y que se va a tomar como seguimiento. Lo van a hacer en esos grupos como ustedes lo propusieron, de los integrativos como tal. ¿Listo? Y la fecha de entrega sería entonces para el 18 de abril. Sabemos que la semana entrante tenemos clase, así sea sábado santo, tenemos clase y me la entregan para el 18 de abril. Si la quieren hacer a mano, el todo es que las letras se entiendan. La pueden hacer a mano. Profe, Hola. el sábado dentro de 8 días hay clase. Sí. Pero es receso de Semana Santa y todos nos dijeron que no tenemos clase. Bueno, lo que pasa es que en un Con comunicado de ninguna la universidad clase. decía pues que hasta el 10. Entonces, por lo tanto, yo tomé pues que el 11, o sea, en mi comunicado que ustedes lo deben de tener, se los mandaron, miren que dice que la Semana Santa va hasta el 10. Y la clase es el 11. Entonces, por lo tanto, creo yo debo de dar clase. Bueno. Es por eso. Listo, de otra manera yo voy a averiguar y alguna cosa les aviso. Entonces, sí, Bueno, hasta el momento nos vemos la semana entrante. ¿Listo? Usted no tiene clase en la semana, pues conmigo sí, porque sería pues como el sábado, pero igual voy a consultar y les aviso. ¿Listo? Entonces hacemos el taller para el 18 y la próxima semana nos vemos en clase. Si quieren hacer el trabajo a mano, lo hacen a mano, el todo es que la letra se entienda. Listo, si no me lo pueden mandar por computador, sino que me lo pueden mandar por foto en el WhatsApp, me lo mandan de manera ordenada. Entonces, que yo pueda comprender lo que dice el trabajo. ¿Listo, muchachas? Bueno, profe. Ya, profe. Listo, chicas. Entonces, ya si quieren poner el micrófono para que nos despidamos. Muchísimas gracias entonces por haber compartido conmigo hoy. ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Me la preguntan por el correo. Si quieren, la mandan como en forma de todos, como para que Profe, todos puedan leer la yo no le, pregunta y la respuesta. Sí. profe, no le escuché bien la fecha, para el 18. Sí. O sea, para dentro de 15 días. Ah, ya. 18, dentro de 15. Listo, porque la semana entrante sería 11, sería para dentro de 15. Ah, bueno, ok. ¿Listo, chicas? Bueno, profe. Bueno, mis niñas, un fuerte abrazo, que descansen, que estén muy Gracias. bien. Ya se quita les mando el documento, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, profe. Listo, hasta luego, que estén muy bien. Salud. Coronavirus.